ahí no se ponen de acuerdo muy bien las guías, pero en general grave es menor a 7, ¿ok? Cuerpos cetonas elevados, paciente que está comprometido de conciencia, ¿ok? Y en el hiperosmolar también que pueda tener pH menor a 7,1, pacientes que estén con compromiso hemodinámico, ¿cierto? Con hipotensión, que tengan un diuresis disminuida, ¿ok? Eh, como decía, comprometidos de conciencia, hipotérmicos, choqueados, ¿ya? Eso obviamente esos pacientes van a intensivo, ¿ya? Ahora, la cetoacidosis se resuelve habitualmente en 24 horas, o incluso menos a veces, ¿ya? Pero el hiperosmolar es más lento de corregir, y la idea es corregirlo lento, ya, sobre todo la osmolaridad, porque una rápida corrección de la osmolaridad también nos puede traer más iatrogenia, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Eh, como les decía, el hiperosmolar se ve más en pacientes mayores que tienen comorbilidades, y la recuperación va a depender del estado funcional previo al cuadro, a este cuadro de síndrome hiperosmolar, ¿cierto? Vamos a estar controlando a estos pacientes con glicemia capilar, cetonas, monitoreo cardíaco, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría, observación neurológica. Por eso estos pacientes tienen que estar en una unidad de tratamiento por lo menos intermedio, unidad de paciente crítico, ¿ok? Los controles de electrolitos y gases van a ser cada 2 horas hasta que se estabilicen, y después pueden ser cada 4 a 6 horas, ¿ok? Y las metas son reducción de glicemia de 50 miligramos por decilitro hora, cetonas de 0,5 milimol litro hora, y un aumento de bicarbonato en 3 milimol litro hora. Esto es como para que nos planteemos más o menos qué tan rápido tengo que ir resolviendo, ¿cierto? El cuadro. Y aquí, esto también es nuevo, ya, son como pioneros, están recién ustedes viendo esto, porque es nuevecito. Ordenaron un poco el manejo en 3 pilares, ¿ok? De manejo agudo, ¿ok? Donde siempre el primer pilar es la hidratación, ¿cierto? Vamos a ver el detalle. Otro pilar que es el potasio, y vamos a ver por qué es tan importante el manejo de potasio. Y por otro lado, ¿cierto? Cómo vamos a manejar con insulina a este paciente. Siempre que vamos manejando, tenemos que ir chequeando pH, cetonas, glicemias horarias, ¿ok? Hasta la resolución del cuadro, ¿ok? Vamos a ir viendo por parte. Vamos a partir entonces por la hidratación. Para ver hidratación, que es el pilar, lo primero que tienes que hacer, o sea, si te llega un paciente, hidrátalo. No sabes qué potasio tiene, no importa, hidrátalo, ¿ya? Porque ya con hidratación vas a empezar a resolver, ¿cierto? Gran parte de los problemas que tiene este paciente. Entonces, para el estado de hidratación vamos a determinar qué tan deshidratado este paciente. Tiene una hipovolemia severa, moderada, o tiene compromiso cardíaco, ¿cierto? Si tiene una deshidratación severa, que es bastante frecuente, que el paciente llega muy deshidratado, partimos con cristaloides, fisiológico, por ejemplo, de 0,9% ya a 1 litro hora, más o menos, o 15 a 20 ml por kilo, ¿ok? Eh, y vamos a ir a chequear a este paciente. Ahora, si viene con una hipovolemia moderada, ya le puedes dar cristaloides, ¿cierto? Hasta reemplazar en las primeras 50, en las primeras horas, el 50% del volumen estimado, entre 8 y 12 horas, ¿ok? Y reemplazas el déficit de agua total que tú estimaste, ¿ok? Y cuando hay compromiso cardíaco, lo que nos habla aquí es monitoreo hemodinámico. Si tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección muy baja, si tú lo hidratas muy rápidamente, puedes ocasionar además una insuficiencia cardíaca, un edema pulmonar. No queremos eso, ¿cierto? Pero este es un casos como bien reducidos. La mayoría de los pacientes y la mayoría de y los algoritmos previos siempre nos hablaban hidrata. 1 litro a la primera hora por lo menos, y después sigue con hidratación intensiva. ¿Ok? Entonces, cuando las glicemias, hidratas, cuando la glicemia baja de 250, agregar suero glucosado al 5 o al 10% a esa solución que ya venía pasando de solución fisiológica o tu cristalón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las glicemias van a ir bajando, y en verdad las glicemias bajan rápidamente, pero no el hecho que la glicemia baje rápidamente no quiere decir que se resolvió tu cuadro de cetoacidosis, ¿ok? Vamos a ver los criterios de resolución.
pero no, tiene que resolverse todo el cuadro para tú decir, ya, estamos bien con la hidratación, ¿ok? O estamos bien con la insulina. Entonces, y depende también del grado de deshidratación que tenga el paciente. Entonces, una vez que caigan las glicemias menos de 250, agregas suero glucosado al 5 o al 10. Lo que recomendamos es como que en vías separadas, digamos. Por un lado, estás pasando la hidratación según el grado de deshidratación que tenga tu paciente, y por otro lado, vas a tener el suero glucosado para mantener una glicemia dentro de un rango que lo vamos a ver cuál es, ¿ya? En pacientes con cetoacidosis euglicémica, que son con glicemias menores a 200, ¿cierto? Vamos a necesitar suero glucosado desde el principio del manejo. O sea, tú partes con suero glucosado y con insulina al mismo tiempo para manejar cuadros de cetoacidosis euglicémica, porque piensa que este paciente tiene la glicemia normal y yo le voy a dar insulina, probablemente le baje más. Entonces, ese paciente necesita además un aporte de glucosa, ¿ok? Pero eso es en la euglicémica, ¿ok? Bueno, obviamente chequear los electrolitos, función renal, pH, osmolaridad, todo cada 2 a 4 horas, y una vez que ya está estable puede ser un poquito más, 4 a 6, ¿ok? Ahora, insulina, nos vamos al otro lado. El aporte de insulina tiene como propósito detener lo que ocasionó como la causa inicial, ¿cierto? Que es detener la lipólisis y la cetogénesis, ¿ya? Aquí no nos van a servir los clásicos algoritmos de manejo crítico o no crítico, sino que tienen que ser dosis más altas. Los algoritmos críticos tienen, como para hiperglicemias agudas, no cetoacidosis, tienen dosis muy bajas, ¿ya? Hay suspensión prematura de Vic. Lo que aquí necesitamos que la Vic o la bomba de difusión continua de insulina endovenosa se mantenga hasta que se resuelva el cuadro. Entonces va a depender de qué tan leve o moderada o severa sea nuestro cuadro de cetoacidosis. Si tenemos una cetoacidosis leve, podría ser manejada con insulina subcutánea, con insulinas ultra rápidas, subcutáneas análogas, ¿ok? Se puede partir con 0,1 unidad por kilo, ¿ya? En bolo, luego 0,1 unidad por kilo cada 2 horas, ¿ok? Ir chequeando la glicemia, cosa que tenga que bajar como meta 50 miligramos por decilitro hora. ¿Ok? Si baja más de 50, bajas la infusión, bajas la velocidad de tu insulina. ¿Ok? Ahora, si es una hiperglicemia, una cetoacidosis moderada a severa, es insulina endovenosa. ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Se colocan, la clásica forma de prepararlo son 100 unidades de insulina cristalina en 100 cc de suero fisiológico, por lo tanto, en un ml vas a tener una unidad de insulina. Y ahí uno va calculando cuántas unidades, horas le voy pasando al paciente. ¿Ya? En general, lo que se recomienda ya es colocar un bolo de 0,1 unidad por kilo como bolo endovenoso. Por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, le pasas 7 unidades en bolo, ¿ok? Y después sigues con 0,1 unidad por kilo hora, ¿ok? Por lo tanto, en la bomba de infusión continua que va a estar pasando, le colocas 7 ml hora, ¿ok? Entonces, y tú vas a ir viendo cómo va bajando la glicemia del paciente y vas ajustando para que baje más o menos 50 miligramos por decilitro hora. Si baja más rápido que eso, baja la velocidad de infusión. Si baja más lento, la subes, ¿ok? Entonces, cuando la glucosa baje de 250, ya puedes bajar a la mitad tu velocidad de infusión. Si estaba 7 unidades por hora, porque el paciente pesa 70, la bajas a 0,05. O sea, en el fondo, la mitad, que viene siendo como 3 ml hora. ¿Ok? Eh, Eso. ¿Y cuáles son las metas? En cetoacidosis, la meta es mantener las glicemias entre 150 a 200 miligramos por decilitro hasta que se resuelva la cetoacidosis. ¿Ok? Si yo no tengo criterios de resolución, mi infusión continua de insulina se mantiene. ¿Ok? Y en el síndrome hiperosmolar, el target o la meta de glicemia va a ser entre 200 a 250 hasta que se resuelva. ¿Por qué es más alta? Porque yo no quiero ir a bajar tan rápido la glicemia porque bajo muy rápido la osmolaridad. ¿Ok? Con lo cual puedo desencadenar un edema cerebral. ¿Ok? Bueno, lo mismo, ir chequeando cada vez a nuestro paciente. Esto se repite en todos los cuadros, ¿ya? Pero es súper importante que la insulina debe ser iniciada una vez
que corregí el potasio y que yo ya estoy aportando volumen. ¿Ok? ¿Por qué es importante dejar insulina cuando ya tengo el potasio listo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo adhiero, le coloco insulina endovenosa, ¿qué va a pasar con el potasio? El potasio va a tender a entrar a la célula. Este potasio que hizo este shift hacia el extracelular, asociado a la acidosis, ¿cierto? Y al déficit de insulina, le voy a colocar insulina y voy a disminuir la acidosis, el potasio va a tender a entrar a la célula, con lo cual voy a generar hipocalemia. Y tengo riesgo de hipocalemia severa. Entonces, vamos a ver ahora el potasio. Antes del potasio, las vías de insulina. Tenemos las dos vías, ¿cierto? La vía endovenosa y la vía subcutánea. Cuando yo voy a elegir vía subcutánea, ya que no es tan frecuente, pero se puede hacer, es en pacientes con cetoacidosis leve. Esta cetoacidosis como que está partiendo y que yo le pongo un poquito de insulina y salen, ¿ya? Son pacientes que están estables, son pacientes que están vigil, ya que están bien perfundidos, por lo tanto yo le puedo colocar insulina subcutánea sin problema, porque si tengo un paciente choqueado, obviamente la insulina subcutánea no me va a servir porque tengo, ¿cierto? Todo el sistema capilar está todo contraído, ¿cierto? Entonces, bueno, por vía subcutánea son 0,2 unidades por kilo, ya cada 2 horas, y se va chequeando la glicemia cada 1 o 2 horas. ¿Y por qué la insulina ultra rápida o insulinas hiperrápidas análogas? Porque la insulina cristalina o regular endovenosa se comporta muy similar a los análogos rápidos. Tienen un inicio de acción muy similar, de 10 a 15 minutos, con un pic de acción entre 30 a 40 minutos y una duración de 1 a 2 horas. Por lo tanto, yo pudiera manejar una cetoacidosis leve solamente con insulina subcutánea. Ojo, es análogo ultra rápido. No puedo manejar una cetoacidosis, aunque sea leve, no la puedo manejar con insulina cristalina o regular. ¿Ok? Y ahí aquí nos vamos al potasio, ¿cierto? La academia, como les decía, puede estar elevada por la deficiencia de insulina, la deshidratación, la acidosis, y si estuviera muy baja, postergo el inicio de insulina porque me puede generar un grado de hipocalemia mayor que pueda tener cierto riesgo vital incluso. Que hay más riesgo de arritmia, vamos a ver. Ojo con el contenido total del potasio, siempre está bajo. Si tú tienes una calemia en 5,5 medido, igual el contenido total del potasio va a estar bajo, porque este paciente tuvo una diuresis osmótica, que tuvo una eliminación de electrolitos por orina, entonces van a estar siempre bajos, ¿ok? Solo que la concentración se va a ver más alta cuando el potasio está alto, digamos, en sangre, cuando tú lo mides en sangre, es más que nada por este chip hacia el extracelular. Entonces, ¿cómo manejamos el potasio? Indispensable. Antes de partir con insulina, tengo que medir mi potasio y ver si es que puedo partir o no la insulina. ¿Ok? Primero, obviamente, veamos que este paciente está orinando, que tiene una adecuada función renal, ¿cierto? Más de 0,5 ml por kilo hora. Y voy a medir el potasio. Si el potasio está menos de 3,5, yo no voy a partir insulina. Voy a dejarle una carga de potasio de 10 a 20 milimol por litro hora hasta que el potasio suba sobre 3,5. Si necesito reemplazos más rápidos, lo que se puede hacer es colocar un catéter venoso central, porque el potasio por vía periférica en dosis alta es venoirritante, por lo tanto no se recomienda en dosis alta dejar potasio por vía periférica. Por lo tanto, si requiero dosis más alta o más rápida, tengo que hacerlo por un catéter venoso central, una vía venosa central. ¿Ok? Y si el potasio está entre 3,5 y 5, puedo partir mi insulina, pero tengo que dejar indicar 10 a 20 milimol litro de potasio en cada litro que yo administre al paciente. Si yo le voy a administrar 1 litro de suero fisiológico, le coloco 2 a 3 ampollas de potasio, ya que nos hacen más o menos los 10 a 20 milimol por milimol litro. ¿Ok? Y esto es para mantener un potasio entre 4 y 5, por lo tanto yo tengo que estar midiendo el potasio y ver que se mantenga en este nivel. ¿Ok? Y si el potasio está sobre 5 milimol litro, se puede partir insulina, ¿ok? Pero vamos chequeando, ¿cierto? Cada 2 horas porque el potasio igual nos va a bajar. Y si tienes sobre 5, el potasio igual te va a bajar. Entonces hay que ir chequeando si baja, si baja menos de 5, colocar potasio, digamos, en los volúmenes que tú vas a dar a ese paciente. ¿Ok?
Ahora, consecuencias de la hipocalemia, bueno, debilidad muscular, ya, con lo cual podemos culminar con un riesgo de paro respiratorio, ¿ok? Radiomiólisis, mioglobinuria, debilidad musculatura, de la musculatura respiratoria, como ya lo dijimos, compromiso de la musculatura gastrointestinal, como ilio, distensión abdominal, anorexia, náusea, más vómitos, y las alteraciones electrocardiográficas que son muy temidas. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas podemos ver en la hipocalemia? Como depresión del segmento ST, disminución de la onda T, ondas U, ya, que son estas ondas que se pueden ver aquí, ya, que vienen después de la onda T, viene esta ondita que es la onda U, ¿ok? Prolongación del QT, y estos trastornos nos pueden desencadenar arritmias, ¿ok? Como extrasístoles, auriculares, ventriculares, bradicardia, taquicardias paroxísticas, bloqueos AV completo, taquicardia o fibrilación ventricular. O sea, fibrilación ventricular es un ritmo de paro. O sea, una hipocalemia puede desencadenar un paro cardíaco. ¿Ok? Ritmos de paro. Por lo tanto, estos pacientes tienen que estar monitorizados, ¿ok? Con monitorización cardíaca, ¿cierto? Con electrodos. Yo estoy viendo una monitorización cardíaca continua en un monitor, ¿ok? Mirando cómo está su electrocardiograma en forma continua, ¿ok? Y ahora le puse este que es del algoritmo antiguo, si quieren después ahí lo ven con respecto al nuevo, pero aquí habla del bicarbonato, ¿ya? Y el bicarbonato ya salió del algoritmo antiguo, sale el algoritmo nuevo, ya no ni siquiera lo considera. Pero, ¿qué hablamos de bicarbonato? ¿Cuándo dejar bicarbonato? Ya raramente es requerido, prácticamente ya no se usa, ¿ya? Solo si el pH es menor a 7, es decir, 6,9, 6,8 del pH, ahí yo estoy pensando en bicarbonato. Ya, la verdad es que se ha estudiado ampliamente y no otorga ventajas en el manejo. De hecho, aumenta más el riesgo, es más iatrogénico dejar potasio, o sea, perdón, dejar bicarbonato a todos los pacientes. Aumenta el riesgo de hipocalemia, aumenta el riesgo de edema cerebral, retrasa muchas veces la resolución, más hipernatremia, eh, pero aumenta el riesgo de la hiperosmolaridad, entonces la verdad es que no se recomienda solamente para rescate. En el fondo, ese paciente que se está muriendo por la acidosis, a ese paciente nosotros le podemos dejar bicarbonato. ¿Y cómo se deja? Se portan 100 mil equivalentes de bicarbonato, que son 150 ml de un 2/3 molar en 400 cc de agua, más 20 mil equivalentes de potasio, porque si tú colocas bicarbonato, vas a bajar mucho el potasio, porque estás bajando rápidamente, o sea, estás subiendo rápidamente el pH, está bajando la acidez, ¿ok? Y el fosfato, la verdad es que tampoco se recomienda de regla, solamente ante excepciones, ¿ya? Cuando yo sospecho que hay mucha debilidad muscular o riesgo de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Porque recordemos que el fósforo también participa, ¿cierto? Dentro de la contracción muscular, ¿cierto? Entonces, solamente con fosfatemias menores a 1 miligramo por decilitro, y yo recién digo, ya, voy a corregir el fósforo. Si no, no es necesario, ¿ok? Bueno, y ahora ya nos vamos a, si tenemos, ocupamos, ¿cierto? Ya vimos los pilares de manejo, ¿cierto? Y ahora nos vamos a cuando tengo resuelto mi paciente. Cuando dejo de usar insulina endovenosa y cuando parto con mi insulina subcutánea, ¿ya? Cuando tengamos resolución de la cetocidosis o resolución de este síndrome hiperosmolar, ¿ok? ¿Y cuáles son los criterios de resolución de cetocidosis? Que tengamos un bicarbonato mayor a 18 o un pH mayor a 7,3 y que tengamos un beta-hidroxibutirato o la cetonemia menor a 6 milimol/litro. Ya con esos dos criterios estoy lista. Ya, ahora los criterios nuevos, o sea, antes decía que la glicemia tenía que estar menor a 250, ya, o menor a 200. La verdad es que ahora eso se sacó como de criterio de resolución, más que nada por la gran porcentaje que hay de cetocidosis euglicémica. Entonces, en pacientes con cetocidosis glicémica, obviamente no tengo que esperar a que la glicemia esté menor a 200 porque va a estar menor a 200 todo el rato, digamos, ¿ya? Pero son estos dos cuadros, ¿cierto? El bicarbonato y el beta-hidroxibutirato resuelto. Yo puedo decir, tengo mi cetocidosis resuelta, ¿ok? Y en síndrome hiperesmolar, los criterios de resolución son glicemias menores a 250, la normalización o la recuperación de la alerta en estos pacientes,
y la osmolaridad que se haya normalizado, menor a 300 milimoles por kilo, y que tengamos una diuresis adecuada con más de 0,5 ml por kilo. ¿Ok? Entonces, cuando ya en estos dos cuadros yo tengo ya tengo resuelto el cuadro, ahí yo recién digo ya, voy a ir empezando, ¿cierto? O voy a empezar a bajar el aporte de insulina endovenosa. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? Ya, la verdad es que lo que se hace es un traslape. Yo no puedo cortar una bomba de infusión continua de insulina a secas. Tengo que partir antes mi insulina subcutánea, ¿ok? Porque tiene que estar actuando la insulina subcutánea. Tengo que tener niveles de insulina en sangre, ¿ya? Actuando cuando yo vaya a cortar la insulina endovenosa, ¿ok? Porque si no, podemos tener rebotes de cetoacidosis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos entregar un basal de corrección, insulina NPH, análogos de insulina basales, ¿ok? Insulina NPH, que se dan 2 dosis, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la tarde, o análogos de insulina, sobre todo los análogos de segunda generación, que son 1 dosis, ¿ok? ¿Y cuánto? 0,2 a 0,3 unidades por kilo día, ¿ya? Probablemente van a haber distintos tipos o formas de iniciar la insulina subcutánea. Nosotros recomendamos esta porque es más fácil, no tienes, digamos, que hacer tanto cálculo y que puede atender a error. ¿Ok? Entonces es la forma más fácil, 0,2 a 0,3 unidades por kilo día, dependiendo qué tan insulino sensible o qué tan insulino resistente sea tu paciente. ¿Ok? Pacientes que puedan tener, no sé, falla renal, enflaquecidos, adultos mayores, voy a tender a partir con dosis más bajas, 0,2, incluso menor, 0,15, si que tiene la función renal muy alterada. En pacientes obesos, con gran insulinoresistencia, probablemente yo me voy a tirar más al 0,3. O sea, uno va sopesando según cómo sea su paciente. ¿Ok? Y esto se mantiene, la VIC o la bomba de difusión continua de insulina endovenosa, 3 a 4 horas después de la inyección subcutánea. Cosa que yo ya esté actuando en insulina subcutánea cuando yo corte la insulina endovenosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber una hiperglicemia de rebote, como les decía, ¿ya? Y también hay otra tendencia que de hecho nosotros queremos empezar a aplicar en algunos hospitales, que es el inicio de glargina, que está estudiado, glargina U100, 0,2 unidades por kilo en las primeras 12 horas de iniciada la vida. Vamos a tener menos hiperglicemia de rebote y vamos a tener probablemente menos necesidad de insulina en dosis alta, endovenosa. ¿Ok? Ahora vamos un poco con las complicaciones del tratamiento, ¿cierto? Está siempre el riesgo de la hipoglicemia, ¿ya? De las alteraciones electrolíticas, la hipocalemia, por ejemplo, el edema cerebral, las complicaciones musculares, respiratorias cardíacas. La hipoglicemia es como de lo más común en cuanto a complicación. En 5 o 25% de los pacientes, básicamente porque se pierde el monitoreo, ya no le toman a la hora o se pasaron mucho rato en tomarle la glicemia a este paciente y podemos tener hipoglicemia. Falta de reducción de insulina. No fueron bajando a la medida que tenían que bajar la dosis de insulina endovenosa, ¿cierto? O que se les pasó administrarle la solución glucosada y la glicemia se fue bajando cada vez más, ¿cierto? Porque dijimos que menos de 250 hay que ya dejarle una solución glucosada a estos pacientes. O hipoglicemias inadvertidas. El paciente no se dio ni cuenta, nadie se dio cuenta, no tuvo síntomas y el paciente tiene una hipoglicemia. Con las alteraciones electrolíticas es la segunda complicación más frecuente, sobre todo al principio del manejo, más bien la hipocalemia, ¿cierto? Ya dijimos que es importante reponer potasio si la de potasio es menor a 3,3. Posponer la insulina, no se parte la insulina hasta que el potasio esté por lo menos sobre 3,5. ¿Ya? Si el potasio está menor a 3,5, no parta la insulina. Y el edema cerebral, que es raro en adultos, en niños puede ser un 1% con una alta mortalidad, clínicamente significativo se puede desarrollar entre las 4 y las 12 horas post inicio del tratamiento, ¿ya? Pero puede aparecer hasta las 48 horas y se relaciona con el grado de deshidratación. Mientras más deshidratado venía este paciente y mientras más rápidamente lo hidraté o más rápidamente lo manejé, tal vez pueda desencadenar un edema cerebral, ¿cierto? Con estos cambios osmóticos bruscos, con el aporte de sodio, ¿ya? Por ejemplo, el bicarbonato, que tiene un aporte importante de sodio, me puede desencadenar también un edema cerebral. ¿Ok? 2 palabras de cetoacidosis euglicémica. Eh, Como les decía, con el auge de estos fármacos, los inhibidores de SGLT2,
Entonces, van a actuar a varias partes con las cuales vamos a tener más riesgo de cetoacidosis euglicémica. Entonces, los inhibidores CYP2 con glucosúricos, por lo tanto, eliminan glucosa por la orina, ¿cierto? Por lo tanto, van a disminuir la glucosa plasmática y va a bajar la demanda de insulina, ¿ok? Entonces, la necesidad de insulina va a ser más baja, con lo cual vamos a liberar menos insulina a nivel del páncreas, ¿ya? Y esa insulinopenia nos puede ir a liberar, digamos, la cetosis, ¿ok? Con el aumento de la liberación de ácidos grasos a la sangre, ¿ok? Eh, por otro lado, la glucosuria también nos va a tender a tener una depresión de volumen, y esta depresión de volumen puede desencadenar aumento de catecolaminas, hormonas de crecimiento, que son las hormonas contrarregulatorias, ¿ok? Que también pueden generar más, perpetuar un poco más el tema de la hiperglicemia y la liberación de ácidos grasos, ¿ok? También a nivel del páncreas, los inhibidores SGLT2 tienen receptores pancreáticos donde van a aumentar la secreción de glucagón, por lo tanto el glucagón también es hiperglicemiante, con lo cual mayor producción en el hígado de azúcar, de glucosa y aumento de la cetogénesis, ¿ok? Por otro lado, a nivel renal, también se produce en el riñón un aumento de la reabsorción de cetonas. Por eso los pacientes que usan estos fármacos pueden tener niveles de cetonas y cetonina incluso más altas que pacientes que no usan ISGLT2, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener cetonas, vamos a tener glicemias más bien normales, porque este paciente está eliminando glucosa por la orina, por lo tanto no le va a subir tanto el azúcar en la sangre, ¿ok? Entonces vamos a tener un cuadro más bien euglicémico, por este clearance de glucosa, está eliminando glucosa por la orina, pero va a tener todas las otras alteraciones asociadas a la cetoacidosis, como la producción de cetoácidos, la producción de cetona, y la acidosis metabólica, las hormonas contrarregulatorias, ¿ok? Entonces, por lo tanto, yo voy a tener cetoacidosis con glicemias normales, ¿ok? Y hay aquí algunas diferenencias entre cetoacidosis por ISGLT2 versus la cetoacidosis normal, ¿cierto? Aquí vamos a ver que en la gluconeogénesis hay más en la cetoacidosis, poco en la cetoacidosis euglicémica. La secreción de insulina está muy disminuida en la cetoacidosis, no tanto en la cetoacidosis por ISGLT2, porque ya como que venía baja. Ya obviamente va a haber mucha más resistencia a la insulina en la cetoacidosis, ¿cierto? Mucho más glucosuria en la cetoacidosis por ISGLT2, glicemias más bien normales, ya por cetoacidosis euglicémica, obviamente sobre 200, se la de 250 antes, pero ahora es 200, menor a 200 y mayor a 200, ¿ok? El BEC va a estar disminuido, muy disminuido en cetoacidosis, y los síntomas en la cetoacidosis por ISGLT2 van a ser menos específicos, ¿ya? Como resultado general, náusea, un poco de dolor abdominal, pero no tan claro como la cetoacidosis que tiene poliuria, polidipsia, náusea, hiperventilaciones, ¿ok? Ya, vamos a hablar poquito de hipoglicemia, ya, porque también es una complicación aguda. Ahora nos cambiamos, ¿cierto?, a este otro extremo que es la baja de azúcar, que es hipoglicemia en pacientes con diabetes, es una glicemia plasmática menor de 70, ¿ok? Es más frecuente y es un serio efecto adverso de la terapia antidiabética y muchas veces nos va a limitar nuestro tratamiento. O sea, en el fondo, yo no puedo aumentar una potencia en cuanto a tratamiento si yo encuentro hipoglicemia. ¿Ok? Ahora, la hipoglicemia leve puede ser autocorregida, pero la hipoglicemia severa requiere ya asistencia de terceros. Tenemos como varias definiciones. Hipoglicemia sintomática o documentada, que es esa hipoglicemia que el paciente se sintió mal y se tomó la glicemia y efectivamente vio que tenía menos de 70. O hipoglicemia asintomática, que es paciente que tiene glicemias menos de 70 pero no tiene síntomas. O probable hipoglicemia sintomática, pacientes que tienen síntomas pero nunca se tomó la glicemia, por lo tanto no sabemos si tuvo glicemias menores a 70. Y está también las pseudohipoglicemias, que son síntomas de hipoglicemia pero con glicemias sobre 70, ¿ok? Y eso se ve mucho en pacientes que han estado crónicamente hiperglicémicos y que parten de un tratamiento más intensificado y empiezan a bajar las glicemias, a normalizarse, y el paciente al empezar a normalizar, él siente como que tiene una hipoglicemia, pero es por un tema de que está acostumbrado, digamos, a glicemias elevadas. ¿Ok? Factores desencadenantes, bueno, educación, ya una de las cosas más importantes, ¿cierto? Que no educamos a nuestros pacientes. ¿Ok? La medicación, pacientes que están usando sulfoniluria, insulina en dosis muy alta, o que agregan además quinolonas, en fin.
los fármacos pueden generar hipoglicemia. Un tratamiento muy agresivo con target, o sea, con objetivos glicémicos muy bajos, también se nos puede pasar la mano y generamos una hipoglicemia, ¿cierto? En fin, deterioro de la función renal, muchas veces en pacientes que se va deteriorando la función renal con los años y le mantienen el mismo tratamiento, no ha ido a control, la misma dosis de insulina, los mismos fármacos y ya con función renal alterada, claramente eso le quedó muy grande, digamos, y tienden a la hipoglicemia. Enfermedades severas, también desnutrición, cambios en la dieta, empezaron, por ejemplo, a hacer ayuno, ¿ya? Ahora, el cuadro clínico tenemos, dado por dos espectros. Uno por los síndromes adrenérgicos, ya síntomas adrenérgicos, me han dicho, como la sudoración fría, el temblor, la ansiedad, palpitaciones, taquicardia, palidez, náuseas, sensación de hambre. Esos son todos síntomas adrenérgicos, ¿ok? Dados por catecolaminas, catecolaminas, noradrenalina, adrenalina. En cambio, tenemos los síntomas neuroglicopénicos. Aquí ya tenemos cefalea, mareo, visión borrosa, falta de concentración, irritabilidad, confusión, compromiso de conciencia, confusiones, coma. ¿Y por qué es importante? Porque los síndromes adrenérgicos te avisan, digamos, ¿ya? Si el paciente se siente mal, una hipoglicemia, tú te sientes muy mal, sudoración, temblor, ansiedad, taquicardia, palidez, de verdad, se siente súper mal, y pueden ir a corregirlo, digamos, sienten que tienen que ir a corregir ese cuadro. Pero después vienen los síntomas neuroglicopénicos que el paciente puede incluso llegar a perder la conciencia y no poder manejar su propia hipoglicemia. ¿Ok? Los síntomas son, bueno, sudoración, dolor de cabeza, temblor, sensación de cansancio, debilidad. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo manejar. Esto va a depender del estado de conciencia que tenga mi paciente. ¿Ok? Una hipoglicemia es una emergencia, se tiene que manejar rápidamente, no puedo esperar. ¿Ok? Y la hipoglicemia, bueno, menor a 70, como ya dijimos, entonces vamos a evaluar el estado de conciencia y la disponibilidad de la vía oral. En el fondo, el paciente puede tragar o no puede tragar. Porque si un paciente está comprometido de conciencia, tú le vas a dar algo para que trague y no va a poder tragar porque no va a poder controlar ni su vía aérea, ni no va a estar consciente para tragar. ¿Ok? Entonces, un paciente capaz de tragar, de glutir de forma segura, utilizamos la vía oral. 3 cucharadas o 3 sobres de azúcar, que son 15 gramos de hidrato de carbono, en un vaso de agua y se bebe rápidamente, porque eso se absorbe rápido. ¿Ok? Y sube, por lo tanto, sube la glicemia de forma rápida. ¿Ya? Y controla en 10 minutos. Volvemos a tomar la glicemia, ¿cierto? Si está mayor a 70, ¿ok? Si está menos de 70, se vuelve a repetir, ¿ok? Le volvemos a dar el vaso de agua con azúcar. Si ya corregimos la hipoglicemia, ya está más de 70, ya ahí damos una colación de 25 gramos de hidrato de carbono complejos. ¿Por qué complejos? Porque se van a absorber más lento, por lo tanto van a mantener una glicemia elevada por más tiempo. ¿Ok? O adelantamos la próxima comida si está cerca. eh, y si el paciente está en ayuna o no puede comer, digamos, aseguramos un aporte de glucosa endovenosa de forma continua. Ahora, paciente que está comprometido de conciencia, paciente inconsciente, paciente que no puede tragar, utilizamos la vía parenteral o intramuscular. En la parenteral son 3 ampollas de suero glucosado al 30 en bolo, rápido, ¿ok? O glucagol, 1 miligramo intramuscular, si es que no se dispone de una vía venosa permeable. Ojo que el glucagón está dentro de la canasta GES para las personas con diabetes tipo 1, ¿ya? Entonces, los pacientes debieran tener, y en los servicios de medicina debieran también tener glucagón disponible para estas emergencias en que no contamos con una vía venosa disponible. ¿Ok? Consejo en hipoglicemia, siempre buscar la causa, no normalizar las hipoglicemias en el tratamiento de la diabetes. Las hipoglicemias iatrogénicas. No, es algo grave. Por lo tanto, no nos podemos quedar que, tiene hipoglicemia. No, siempre implica realizar cambios en la terapia. Algo hay que ajustar si el paciente está teniendo hipoglicemia. ¿Ok? Si es por fármacos secretagogos como la sulfonilurea, ya estos pacientes deben hospitalizarse por 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia por sulfonilurea va a volver, porque tienen una vida media más larga. Si yo manejo agudo mi hipoglicemia y tengo riesgo de que siga persistiendo con hipoglicemia en unas horas más. Siempre educar, siempre prevenir, hacer ajustes en la terapia. Ya la educación va en cada control o cada vez que vemos a nuestro paciente, tenemos que estar educando y preveniendo. Eso, muchas gracias.